Estoy convencido de que la arquitectura puede servirse de los instrumentos de la modernidad sin abandonar el respeto y la conversación con el pasado. La historia es un vehículo fundamental para la investigación de la arquitectura y para el establecimiento de propuestas teóricas. A mi juicio, el Museo de Arte Romano de Mérida conecta con el pasado y se refiere a la arquitectura histórica tanto como a la contemporánea, y por ello suscitó tanto interés. Esta es una obra que dediqué a mi padre, que siempre siguió con mucha atención y placer mi carrera y que murió mientras el museo estaba en construcción. Fue una forma de mantener su presencia en el mundo y de ver con mis ojos lo que debería haber visto él. Siempre me emociona el volver a Mérida. Soy bien consciente de que esta obra ha sido crucial para mi carrera y que con ella terminó la primera etapa de mi vida profesional. Y al estar aquí no puedo por menos de recordar cuál fue mi primera visita a Mérida en 1980, hace ya tantos años, cuando me ofrecieron este solar, un solar al que los arqueólogos habían excavado pensando que tal vez encontraran un edificio del porte del teatro o el anfiteatro. No sé yo bien por qué, pero la verdad es que desde el primer momento pensé que el edificio debiera tener algún contacto con lo que había sido la construcción romana, y de ahí que siempre pensase en un sistema constructivo casi literalmente romano. A mí lo que me conmueve en este museo es que realmente todo el material procede del mismo yacimiento. De toda la historia de la ciudad está contenida en él. Es como si de repente el museo pudiese ofrecer la visión sintética de lo que habían sido estas tierras durante 2000 años. La forma de vestir, de moverse, de hablar, son tres características de la personalidad de este arquitecto. Rafael Moneo presume de haber lucido, tal vez, algún abrigo de cachemir
que hace tiempo sacó con un gancho por $5 de las cestas del Ejército de Salvación en Nueva York. Allí se encuentran las prendas exquisitamente ajadas que donan los multimillonarios. Jugar a vestirse así, a mi juicio, lo eleva a la máxima categoría de la elegancia, aunque solo fuera para divertir a Belén, su mujer. Su forma de moverse se desarrolla en dos espacios. Moneo es un ser agónico de aeropuerto. En una semana puede habitar en Chicago, Estocolmo o Milán, donde quiera que se esté construyendo simultáneamente su obra. Dice que si uno cambia de sitio parece que no se repite, y lo hace con la misma naturalidad con que en su estudio de Madrid se traslada de una a otra habitación y se asoma sobre la cabeza de cualquier ayudante para inspirar o vigilar el proyecto que están haciendo en el tablero o en la pantalla del ordenador. Los pasillos de las 4 plantas de su estudio de El Viso, un hotelito ya muy fatigado, dan a tabucos y espacios cegados, llenos de escombros de maquetas y tubos que contienen innumerables proyectos y concursos perdidos o ganados, y que tal vez se quedaron en sueños. Rafael Moneo, nacido en Tudela, habla como lo hacen los universitarios anglosajones de alta escuela, como si el pensamiento fuera engendrando las palabras con un esfuerzo dubitativo, balbuciente, muy sofisticado, aunque conozca el problema de memoria. Quien le escucha percibe que dentro del cerebro de Moneo bullen varias opciones, y él trabaja para elegir la más atinada a su voluntad de convicción. Por eso, al hablar a veces aprieta los puños y cierra los ojos con un impulso hacia adentro, más de confesor que de maestro. Y a veces se cubre el cráneo con la mano para que las ideas no escapen. Moneo usa mucho la palabra coraje, sin duda muy adecuada a su personalidad, ya que él se mueve siempre entre la polémica y el proselitismo. En ambas batallas se crece. Mientras tomamos una copa, le digo que su nombre siempre está elevado al cubo, a los cubos del Cursal, al cubo del Prado, y él se ríe echando hacia atrás el tronco. Moneo es un hombre próximo, cálido y didáctico, lo mismo en el sofá de su casa que en la cátedra de Harvard. Si al terminar el bachillerato de los jesuitas de Tudela quiso estudiar filosofía para dedicarse al pensamiento honesto, puede decirse que esta honestidad la ha llevado a la arquitectura. Desde su primer trabajo, una fábrica de transformadores en Zaragoza 63, hasta el cubo del Museo del Prado, la historia de Rafael Moneo es la creación de discípulos, la práctica del pensamiento honesto en arquitectura y la polémica. Sus años de profesor de Harvard le han dado una pátina de elegante despistado que se fija en todo, aparte del premio Pritzker, el Nobel de los arquitectos. Por la colonia de El Viso, cada día, Rafael Moneo va a pie desde su casa de la calle Miño hasta la calle Cinca, donde tiene el estudio. Un corto camino que es la distancia que existe entre la realidad y los sueños. Me gusta trabajar en ciudades con carácter propio, sin importar el tamaño. El Ayuntamiento de Murcia está virtualmente generado a partir de la idea de fachada. Posiblemente el diseño de una fachada hermosa sea una de las tareas que más ponga a prueba a un arquitecto. Viendo la catedral enfrente,
el Palacio del Cardenal a un lado, las oficinas municipales relegadas a una esquina de la plaza, me pareció que el nuevo edificio debía respetar el protagonismo de los edificios históricos y al mismo tiempo hacer que el poder civil estuviera debidamente representado por la nueva construcción. En una plaza en la que solo el antiguo poder de la Iglesia estaba presente, el nuevo edificio supone el reconocimiento de la estructura social y política de hoy. Las demandas de espacio en un solar tan reducido me obligaron a considerar también el ir bajo tierra, así que decidí excavar frente a la fachada y situar la entrada a un lado. Entonces surgió la idea de hacer una fachada como una especie de retablo, una estructura pétrea a modo de pantalla. Esta fachada necesitaba expresar la dignidad de la institución y de ahí disponer el balcón principal, desde el que las autoridades asomen a la plaza, al mismo nivel que el balcón del Palacio del Cardenal Belluga. Recibí más tarde el encargo de repavimentar la plaza y diseñando el suelo recordé lo aprendido en las plazas de Italia. Una buena piazza es rara vez plana, evita siempre la horizontalidad estricta. Haber convertido el hangar de la vieja estación de Atocha en una sala de estar, donde no es obligatorio ser viajero y se pueda tomar café, leer el periódico, charlar con desconocidos bajo una agradable humedad tropical, haciendo de la espera una forma de pasar la vida, es una idea que Moneo ha desarrollado con su genio ecléctico. La glorieta de Carlos V es una de las puertas más nobles de Madrid. En el frontispicio acristalado de la estación de Atocha se reflejan de forma ideal jardines y edificios insignes. El Botánico, el Museo del Prado y el Reina Sofía, el Ministerio de Agricultura con sus aurigas. Despejar la plaza para que la luz del sur entrara directamente desde el campo a la ciudad, como un pasajero más, siempre nuevo y recién llegado, y convertir la estación por dentro en un templo, a medias dinámico y estático, con cúpulas, naves, vestíbulos, tiendas, cafeterías y palmeras, donde uno pueda al mismo tiempo partir y quedarse. Haber recuperado este entorno urbano y haber convertido una estación de tren en un remanso de paz, aislándolo de la frenética energía de los andenes, es una creación peculiar de Moneo, en la que siempre se le reconoce. El edificio de Bankinter, realizado por Moneo en colaboración con Ramón Bescós Domínguez entre 1973 y 1976,
es un ejemplo paradigmático de cómo pudo haberse salvado el Paseo de la Castellana de Madrid, ya que esta construcción, que tiene un aliento escultórico, asume el palacio decimonónico del Marqués de Mudela sin dejar de ser una obra moderna adaptada a su función. La Castellana estaba flanqueada por esta clase de palacetes. Todos fueron cayendo bajo la piqueta de la especulación o la falta de sensibilidad. Solo el edificio Bankinter deja intacta la vieja fábrica señorial, al tiempo que la transforma en un planteamiento moderno al inocularle una nueva alma. Habiendo estudiado en Madrid, llegado a Madrid el año 54, mi contacto con Barcelona se produce en 1970, a raíz de unas oposiciones celebradas en diciembre y que me llevaron allá como catedrático de elementos de composición. La vida en la escuela fue difícil, porque eran años convulsos por intereses cruzados en los que la política prevalecía y el interés por la arquitectura parecía secundario. Pero tuve la suerte de coincidir con un grupo de jóvenes, Elías Torres, Elio Piñón, Alberto Villaplana, Pepe Llinás, Esteban Bonell, tantos otros, que a pesar de la situación social y política comenzaban también a interesarse por lo que era el ejercicio profesional. Por otra parte, no estando en la escuela, como Bohigas y Correa, gentes a quienes conocían y que eran amigos a través de los pequeños congresos, pasaron también a entrar en mi círculo, dado que Rosa Regás montó la revista Arquitecturas Bis, que nos convocaba semanalmente para producir la revista. Después he tenido también la suerte de poder trabajar en Barcelona, y el encargo del Auditorio Primero y más tarde de la Illa, trabajo que llevé a cabo con un buen amigo y de quien he aprendido muchísimo, Manuel de Solá Morales, me han permitido tener la sensación de continuar esta relación barcelonesa que para mí, o que pienso, ha sido muy importante en mi vida. Este gran espacio en la Diagonal de Barcelona, creado por Moneo y Manuel Solá Morales, más allá de su imagen del rascacielos tumbado, es una muestra categórica del ritmo interior que adquiere una construcción cuando se sirve del diseño para abrir sucesivos estados, adaptándolos al ánimo de la gente que transita por su ámbito. En esta Illa de la Diagonal, todos los usos imaginables, hoteles, tiendas, cafeterías, salas de convenciones, librerías, tienen un solo espíritu, porque la arquitectura, cuando es arte, se convierte en la forma sustancial de las cosas hasta dotarlas de un solo sentido. Fundación Miró, una vez más Rafael Moneo, ha tenido que luchar contra un medio adverso,
un barrio de Palma de Mallorca que ha ido creciendo convulsivamente hasta ahogar el estudio del pintor que levantó el arquitecto catalán Josep Lluís Sert en Sonabrines, a mitad de los años 50. Aunque Miró adquirió con tiempo parte de la ladera, la propiedad de Son Goter, para preservarse de los bloques de apartamentos que le iban a disputar la visión del mar, el estudio quedó finalmente devorado por el entorno hasta ceder toda su personalidad a la especulación del turismo. La creación de Moneo ha consistido en devolverle la primera inocencia a aquel territorio de Miró, olvidando la agresiva compulsión de alrededor, y para ello ha fundado un espacio interior protegido por un muro que une las dos posesiones y que a la vez sirve de contención a la contaminación visual y acústica del exterior. Protegido por ese muro, el visitante avanza hasta alcanzar el hermetismo del agua inventada por Moneo, que le hará olvidar el mar, para concentrarse en los volúmenes de una isla secreta donde en las paredes limpias cuelgan a salvo los cuadros de Miró, finalmente incontaminados. Moneo ha levantado una catedral en Los Ángeles, pero al contemplar estas bodegas de Chivite, en el señorío de Arínzano, Merindad de Estella, junto al río Ega, se puede intuir que hay también algo sagrado en esta atmósfera que guarda el vino. La quietud del tiempo reposado está en estos patios para la recepción de la uva, en las 5 naves cuadrangulares en las que se lleva a cabo su prensado y elaboración, en el pabellón en que se disponen los tinos, en la nave enterrada en que se alojan las barricas para la crianza. Las proporciones son mágicas, recogidas, a tono con el fervor con que se hace el vino. La hoja caída y todas las nuevas plantaciones. El suelo parece estupendo, ¿no? El suelo de... La avenida muy bien. Esta de la data ha venido muy bien. A mí lo que me ha gustado ver es la puerta de entrada. Ha girado el coche estupendamente y yo creo que también ver de repente partido el camino, ¿no?
en medio de las viñas queda hermosísimo. O sea, ya que está un poquito más consolidado, más digno, tenemos que cuidar también esa curva que hace. Cursal ha sido un edificio pensado desde el exterior. El Cursal tenía que decir algo, tenía que ser capaz de vivir en medio de este ambiente geográfico excepcional, en este marco que la naturaleza ha ofrecido a la ciudad tan hermoso. Pero la recompensa y el regalo que la construcción del Cursal nos hizo ha sido su interior. Si el edificio estaba claro desde el principio y bien establecido lo que queríamos que fuese desde el exterior, es cierto que el interior nos proporcionó todas estas sorpresas de un espacio capaz de hacernos sentir esta relación con el mar que la ciudad tiene, y sobre todo en un lugar como el de esta ventana, que otra vez nos pone frente al Cantábrico, haciéndonos conscientes de la hermosura de la horizontal que define el mar cuando se pierde y se encuentra con el cielo tiene. Y yo creo que esta ventana da razón también de ese conflicto que algunos han querido ver en el Cursal cuando piensan que el edificio es un edificio cerrado. El edificio es todo lo contrario, es un homenaje a la naturaleza y de modo muy especial al mar. Después de admirar la proporción racionalista con que estos cubos del Cursal se inmiscuyen en la atmósfera de la ciudad de San Sebastián, hay que reconocer el genio de Moneo para dialogar siempre con el paisaje y su poder para someterlo a su pensamiento. Rafael Moneo, maestro de arquitectos, ha hecho del eclecticismo una filosofía y de su forma de construir una dedicación al ingenio honesto. Tiene una huella digital muy personal, por eso siempre se reconoce como un Moneo cualquier obra que realiza. Su acción nunca grita alrededor. Se limita solo a ejercer su espíritu didáctico y polémico,
pero al final siempre conciliador. Doy gracias a la arquitectura porque me ha permitido ver el mundo con sus ojos.